Hola, hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Bien, contenta. ¿Cómo andas de los tobillos? Sí, hay que trabajarlo, me parece, ¿eh? Claro que sí, vamos a hablar de eso, de nuestros tobillitos, cómo los cuidamos, qué tiene que ver el equilibrio, el peso y varias recomendaciones, muy interesante. Bueno, también vamos a hablar de osteoporosis, esa enfermedad que ataca los huesos, Sí, señor. y los apolilla, parecería. Upa. ¿Sí? Y después, bueno, la gente que empieza a escuchar mal. ¿Qué? Que escucha mal. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver si tenés algunos tips para ti. Dale, vamos. Bueno, Vero, hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a los huesos, ¿sí? Que se llama osteoporosis. Y para eso hemos invitado a Alicia Baur, ella es médica y es especialista en este tema, ¿sí? ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Muy bien. Alicia. Hola. Bueno, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por un deterioro del hueso. Hay una disminución de la calidad y de la cantidad ósea que lo hace más frágil y propenso a fracturarse. Las fracturas más frecuentes son las de radio, las de vértebras, las de cadera, bueno, hay otras, húmero, pelvis, etcétera, pero digamos que las más peligrosas son las de vértebras, porque la vértebra se deforma, no vuelve a su forma natural y esto altera un poco la mecánica de la columna, y las fracturas de cadera porque llevan a una cirugía habitualmente, o sea, un reemplazo de cadera o bueno, algún otro tipo de cirugía, depende de dónde se haya roto el fémur. ¿Y esta enfermedad se puede prevenir de alguna manera? Sí, digamos que la intención es prevenirla. Lo que sucede es que a veces, bueno, nos marca la genética a tener X enfermedad, en este caso osteoporosis, entonces eso a veces es difícil contrarrestar la genética, pero sí podemos intentar prevenirla de muchas formas, entre ellas un buen aporte de calcio en nuestra dieta. Ajá. Si no podemos por la dieta, hay aportes farmacéuticos, tener un buen nivel de vitamina D. La vitamina D es una hormona, se considera una hormona ahora, que actúa básicamente en el hueso mejorando la absorción de calcio y también la mineralización y un montón de otras cosas, pero no relacionadas al hueso. En invierno es un poco más complicado el nivel de vitamina D porque tenemos una previtamina en la piel que al exponernos se transforma en vitamina D y cumple sus funciones. En invierno hay menos horas de luz, estamos más protegidos, entonces a veces es mejor directamente usar suplementos de vitamina D. Y después un poco la tríada sería también la actividad física o, por decirlo de otra manera, abandonar el sedentarismo, porque estamos hablando muchas veces de personas mayores, entonces lo importante es abandonar el sedentarismo. Músculo y hueso tienen como una acción simbiótica. Por lo tanto, tenemos que tratar de que el músculo también esté bien, darle tono muscular, mejorar el equilibrio, porque el equilibrio, digamos, la falta de equilibrio también hace de que nos caigamos y ante un hueso frágil se produzca la fractura. ¿Y esta afección afecta más a mujeres que hombres y a partir de qué edad? Bueno, afecta a los dos, o sea, es medio un mito que es una enfermedad de las mujeres, afecta a los hombres y a las mujeres. Lo que sucede es que las mujeres tenemos como un corte de hormonas a partir de la menopausia, que los estrógenos, que son las hormonas femeninas, protegen al hueso. Entonces, a partir de la menopausia bajan los estrógenos, desprotegen al hueso y la descalcificación comienza en esa etapa. El hombre tiene sus hormonas con una caída mucho más lenta, por lo tanto la descalcificación comienza después, a los 65, 70 años. Pero tanto hombres y mujeres tienen osteoporosis. El tema de la alimentación, que se hace anclaje en tomar leche sí, tomar leche no. ¿Hay algún alimento que digas, bueno, la verdad que si yo tengo tendencia desde chiquito a fracturarme, a torcerme, tengo que hacer más hincapié en sumarlo a mi dieta diaria? Sí, digamos que los alimentos con calcio, bueno, ahora hay todo unas tendencias distintas de alimentación, pero digamos que los lácteos tienen una cantidad grande de calcio,
Pero para quienes no consumen lácteos, ahora hay bebidas suplementadas de almendras, de coco, de avena, etcétera, donde también se puede aportar calcio. Hay ciertas verduras de hoja verde oscura que aportan calcio, los frutos secos. Yo diría que lo ideal sería que ir a un nutricionista y que arme una dieta, porque no solo es la tendencia de lo que nos gusta, digamos, de una dieta general, de veganos, de vegetarianos, etcétera, sino también de ciertas otras cosas que podemos tener contraindicadas, y entonces lo ideal es que nos armen una dieta que uno diga, bueno, que tenga entre 1000 y 1200 miligramos de calcio. Y las cosas que a uno le gustan, porque por ahí yo puedo decirle a un paciente, coma nueces o coma almendras, y me dice, no me gustan. Claro, sí. ¿Y en toda la vida se fija calcio? Digamos, de edad, digamos, siempre se puede fijar calcio, el hueso se va recuperando. Sí, se puede recuperar, sobre todo, digamos, el hueso a medida que envejecemos tiene como un remodelamiento más lento. Pero en cuanto a los tratamientos farmacológicos, actúan siempre. Actúan previniendo las fracturas, porque digamos, no solo el objetivo es mejorar la masa ósea, sino disminuir la incidencia de fracturas. Ese es el objetivo del tratamiento que el médico da. Una persona adulta la pone en riesgo de su vida. Por supuesto, y aparte tener la primera fractura predispone exponencialmente a otras. Y sí, entonces porque tenemos ya que tenés más suave o menos fuerte, digamos, un área de tu cuerpo. No, la arquitectura, de alguna manera. Es como que hay una debilidad ya. Claro, ya hay una debilidad. Como que está vulnerado el equilibrio. Ya algo está fallando. Claro. ¿Y se detecta antes o se detecta con la fractura muchas veces? Bueno, debería detectarse antes. Yo por eso hay algo que quisiera destacar, que es, por ejemplo, que si alguien tiene una fractura de muñeca, de vértebra, de cadera, de húmero, me señalan para que sepan dónde es, y obviamente van a una guardia, le ponen un yeso, lo operan, etcétera, que la cosa no termine ahí. Por ahí son personas que ya tienen diagnóstico de osteoporosis, pero si no lo tuvieran, es el momento de investigar si existe osteoporosis, porque si no todo queda en la resolución de la fractura y entonces no abordamos el problema. No abordamos el problema. Dejar la potencialidad de una próxima fractura. Tal cual. Y para ir terminando, una última pregunta. ¿Hay algo que se pueda tomar para que revertir esta situación? ¿La osteoporosis se revierte, digamos? Sí. Bueno, depende del grado de descalcificación que uno tiene. Es la posibilidad de reversión. Yo no sé si hablaría de reversión absoluta, de normalidad, pero sí tenemos excelentes fármacos y en Argentina tenemos casi todos los fármacos disponibles y sí, hay como dos grandes líneas de fármacos que son los que disminuyen la pérdida ósea, que le llamamos inhibidores de la resorción ósea, y los que forman huesos, que son los osteoformadores. Bueno, pero ahí es el médico que tiene que analizar paciente por paciente y hacer la elección del tratamiento. Pero como dije al principio, digamos, lo importante, porque los fármacos también mejoran la masa ósea y disminuyen todos entre un 40 a un 70% de la posibilidad de fracturas. Entonces creo que eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. Vamos. Bueno, Richard, vamos a hablar hoy del tema del tobillo, que es un tema súper importante. Estamos con Homero Díaz, el kinesiólogo. Hola, Homero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un placer de estar acá con ustedes. ¿Cómo te va? Un gusto, ahí tenemos un tobillo intimidante. Ahí tenemos, bueno, una articulación, como siempre llamamos nosotros, muy noble, porque soporta, si bien cargas axiales, que es el peso corporal, tiene muchas estructuras de soporte. ¿Quién no ha sufrido por ahí alguna torcedura, algún esguince de tobillo en lo que va de la vida? Y bueno, hoy vamos a por ahí comentar algunas pautas terapéuticas y qué hacer en primera instancia y bueno, cómo prevenir este tipo de torceduras o de esguinces, ¿no? Más técnicamente hablándolo. Bueno. ¿Y cuándo se produce el esguince, digamos? Ahí lo tenemos, digo, ¿qué sería un esguince de tobillo? Un esguince de tobillo que puede ser de tres formas, en realidad, en una inversión forzada, cuando la parte anterior del pie va hacia adentro, en una eversión, siempre de 10 esguinces, 9 son en inversión, que es todo el tarso del pie cuando se va hacia adentro, ¿no? Ahí obviamente se van a dañar estructuras del compartimento lateral que son ligamentarias o del compartimento interno que también son ligamentarias, más inflamación de la cápsula articular y obviamente con todos los receptores que tenemos de dolor nos va a generar dolor e inflamación. Eso sería una torcedura o un esguince de tobillo. Bueno, ¿y a qué se debe que yo me puedo torcer?
pérdida de equilibrio, mala postura, estoy apurado, resbalé. ¿Qué es lo más común? Sí, lo más común es pérdida de estructuras de partes blandas, pérdida de fuerza, o una debilidad o laxitud articular. Un tobillo débil es un tobillo inestable, un tobillo con poca actividad sigue siendo un tobillo inestable, y después tenemos el otro periodo que ya por ahí teniendo un tobillo desgastado por la vida diaria, también va a ser muy factible que sufra estas torceduras. Es decir, que ¿no? esa articulación se puede trabajar y darle fortaleza como para, si uno tiene una dobladura, no se produzca el esguince. ¿Eso decís? Sí, sí, sí. Bien mencionaba ella con el tema de cualquier ejercicio de equilibrio, cualquier ejercicio de fortalecimiento en un plano solo con alguna banda elástica o un simple movimiento. También todo lo que requiere lo periférico que nosotros llamamos de la articulación a nivel tendinoso y muscular, si está contenido, va a tener menos frecuencia a la hora de generar estos movimientos que siempre son a nivel traumático, digamos, son movimientos inesperados. Claro. Entonces uno estimulando todo el sistema de equilibrio, el sistema perceptivo, propioceptivo, va a estar favoreciendo a la contención de esta articulación. Claro, es como que le hacemos como un corset muscular, ¿no? Es como que Lo ayudamos de afuera, digamos. Y lo ayudamos de afuera. Y el tema del calzado, a la hora de elegir qué calzado utilizar, ¿hay algo que es más beneficioso, más perjudicial? Sí, siempre conviene tener una articulación en una posición anatómica de 90 grados. Si uno a un pie le genera altura, que por lo general la mujer suele utilizar un poco de altura, con el correr del tiempo va a estar dañando articulaciones, ¿no?, entre el tarso del pie. Y siempre el desequilibrio del pie a nivel altura o a nivel inversión o eversión contenido en el tiempo nos va a favorecer esto de sufrir. Siempre nosotros llamamos dolores residuales, que por ahí no son dolores traumáticos instantáneos, pero sí que van perdurando. Y obviamente son por micro lesiones que no son de un momento brusco, ¿no?, de un golpe o un traumatismo. ¿Y los por eso siempre conviene tener alineado el tema del pie. ¿Y los tratamientos qué son? ¿Inmovilización, digamos, antiinflamatorios? ¿Cómo se trata esto? Sí, en un periodo agudo, obviamente inmovilizar, dependiendo del grado, siempre tenemos 3 grados, ¿no? El grado 3 obviamente a una guardia, pero un grado 1 y un grado 2, cuando uno ve inflamación o edema, siempre conviene inmovilizarlo por lo menos 2 semanas o una semana. Y después sí, combinarlo, ¿no?, con algún analgésico, algún antiinflamatorio, que eso siempre hay que tener a mano en una primera instancia. Y después siempre bajar el metabolismo, frío. Después hay otros tratamientos que son combinados entre lo que es contraste, frío y calor, pero en un periodo agudo siempre conviene frío, y lo que siempre sugerimos nosotros es que metan el pie en inversión, no que coloquen solamente el Colpac, el gel de hielo, sino que todo el pie. Exacto, todo el pie, por lo menos hasta el tercio medio de la tibia, para aliviar todas las estructuras. ¿Y cómo sabemos si tenemos un tobillo en buen estado? Porque la verdad que es difícil decir, bueno, a ver cómo está mi tobillo, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál sería el parámetro para decir, bueno, a partir de hoy empiezo a hacer algún tipo de ejercicio? ¿Cómo sé si mi tobillo está bien o no? Siempre hay que tener el recuerdo de por ahí haber sufrido algún antecedente. Y lo más fácil que hay es compararlo con la otra articulación. Siempre hay un tobillo que duele más que el otro. Entonces siempre el grado de movilidad, comparándolo con la otra articulación, que es un parámetro nuestro, ¿no?, corporal de cada uno, vemos si tiene un déficit en lo que es la flexión dorsal o en la flexión plantar, que es el pie hacia abajo o el pie hacia arriba. Es decir, si duele en algún movimiento, si duele así. en algún movimiento o si está limitado. Ahí ya nos da parámetros de que en algún momento hubo algún episodio en la articulación de tobillo. ¿Y el ruido? Perdón, ¿eh? ¿El ruido? Nosotros siempre decimos que el ruido no es malo. El problema es cuando sentimos la articulación pastosa, densa. Cuando hay ruido no es malo, quiere decir que la articulación está seca, no genera líquido ni nada. Y después el ruido obviamente va con un poco del desgaste de la articulación, ¿no?, a nivel cartílago más que nada. Y digamos, para fortalecer, digamos, ¿qué es el mejor ejercicio para fortalecer, digamos, específicamente la articulación? Siempre 2. El tema de fuerza con una bandita elástica, que cada uno habrá experimentado o habrá visto en internet o lo que fuere, en los grados que mayormente se utilizan, flexión dorsal o flexión plantar. Y después todo lo que tenga que ver con el equilibrio. El equilibrio, el apoyo a un pie, manteniendo entre 6 a 10 segundos. Si lo quiero complejizar, cierro los ojos, unos segundos, va a tener mayor inestabilidad, y todo esto va a estimular todo el sistema propioceptivo que está dentro de cada tejido, a nivel de que ubicar la posición del cuerpo en el espacio, ¿no? Siempre el tema del equilibrio es fundamental para cuidar las articulaciones que son de descarga.
Perfecto. Y esto de ponerse en puntas de pie, por ejemplo, de bajar y decir, bueno, o caminar como éramos chiquitos, que jugábamos a estar en una pata, después en la otra, o caminar en puntas de pie o con los talones. Bueno, sí, todo lo que tenga que ver con ejercicios, ya sea de fortalecimiento en puntas de pie o en talón, o siempre inculcar a los chicos que también tengan esta actividad. Un pie en formación como es el de los chicos, tanto la bóveda plantar, que es la parte interna, se va formando del impacto. ¿No? Del impacto, de saltar, de caminar por ahí en puntas de pie, siempre todo lo que tenga que ver con el movimiento. Una persona que no hace este tipo de actividad o que no fortalece va a tener un pie, como llamamos nosotros, un arco vencido, tendencia a un pie plano, y ahí viene una debilidad que cambia el eje de la articulación. Así que todo lo que tenga que ver con el movimiento siempre es beneficioso. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos en punta de pies. Sí. Bueno, Richard, vamos a hablar. ¿Me escuchaste? Ah, estás perdiendo el oído, estás perdiendo la audición. ¿No se dijiste, Richard, vamos a hablar? No, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es qué pasa cuando empezamos a perder la capacidad de escuchar bien la audición. Estamos con Daniel de la Torre, Diamantes, es otólogo, un gusto tenerte. Un placer, muchas gracias por la invitación. Sucede esto que a veces las personas dicen, yo no escucho como antes, me hablan y me pierdo. Sí, es muy frecuente, sobre todo a partir de los 60 años. Existe un proceso de pérdida de audición que es por el desgaste natural de los sentidos. Según la Organización Mundial de la Salud, más o menos un tercio de las personas a los 70 años va a tener pérdida de audición. Entonces es un problema bastante frecuente y usualmente comienza cuando las personas sienten que empiezan a entender menos. O sea, están en reuniones con varias personas hablando y no comprenden correctamente el mensaje entero, sino que algunas palabras se les confunden, entonces no logran decodificar bien y entender bien lo que se les está diciendo. Y eso los aísla y aparte a veces los hace entrar en una situación peor, digamos, de escuchar menos, porque se aíslan. Sin duda, sin duda. O sea, esto a nivel social tiene una repercusión tremenda porque hace que las personas, al no entender, preguntan una vez, preguntan dos veces, ya la tercera vez la dudan y la cuarta ya no preguntan para que se les repita el mensaje. Entonces, como vos bien decías, eso genera un aislamiento. Las personas tienden a evitar lo que son las reuniones sociales, evitar esos encuentros con amigos, con la familia, y entonces genera todo un deterioro social que si no se trata en tiempo y en forma, puede precipitar algún proceso depresivo o incluso de deterioro cognitivo, como por ejemplo una demencia. Ah, mirá. Sí. ¿Y qué pasa con el tema de el utilizar demasiado auriculares? Que hoy por hoy uno utiliza mucho en todo tipo de dispositivos, a veces trabajando o estudiando o escuchando música por placer, que uno hace internos, ¿no? Al oído, hace daño. ¿Eso acelera el proceso? Mira, es buenísima la pregunta porque está muy en boga después de la pandemia, donde se utilizó mucho el Zoom y todas esas comunicaciones virtuales. Mucha gente comenzó a utilizar auriculares y no es que esté mal el uso de auriculares, sino que el mal uso del auricular es lo que hay que prevenir. O sea, no utilizar auriculares, ya sea para videollamadas o para escuchar música recreativa a alta intensidad. Nosotros sugerimos aproximadamente un 60% de la capacidad del dispositivo, no más de esa intensidad, y tratar de no utilizarlo más de una hora continua, ¿sí? O sea que tener esos descansos del uso del auricular es muy positivo, evita que el oído sufra ese daño por trauma acústico, ¿sí? Que es un daño que se va percibiendo en las frecuencias más agudas y que es en general irreversible, o sea que es muy importante hacer prevención de esa pérdida. ¿Y cuáles son los tratamientos, digamos, de las personas que empiezan a tener problemas de audición? Mira, para el tratamiento es importante primero establecer un buen diagnóstico, o sea, saber qué tipo y qué grado de pérdida auditiva tiene cada paciente, ¿no? Hay diferentes tipos de pérdida, existen las pérdidas conductivas, que son por una alteración en la transmisión del sonido, ¿sí? Que eso puede ser por un simple tapón de cera, por ejemplo, o por acumulación de moco en el oído, o ya sea por una otitis crónica, ¿no? Eso genera una alteración en la conducción del sonido y da una pérdida de audición, ¿sí? Que en general suele ser parcial. Después están las pérdidas de audición que son expensas de lo que es el oído interno, ¿sí? La cóclea, el caracol. Entonces, esas pérdidas pueden ser en grado variable, puede ser grado leve, moderado, y para ese tipo de pérdidas usualmente los audífonos son una buena alternativa.
o puede ser una pérdida de audición más severa o profunda, o sea, más pérdida de audición. Para esos casos, en general, un audífono no suele ser una buena alternativa porque el audífono, para que funcione correctamente, necesita que el oído algo escuche para poder amplificar. O sea, el audífono es un amplificador acústico, capta el sonido, lo procesa y lo magnifica. Entonces, si tenemos una pérdida de audición muy significativa, el audífono suele no dar un buen rendimiento. Es lo que habitualmente sucede con pacientes que tienen pérdidas severas de audición, que al tener tan poco resto auditivo, el audífono no les es suficiente. Para esos casos, en los cuales hay una pérdida mucho más significativa, existe la posibilidad de indicar un implante coclear. Así que es un aparatito en el cual, mediante una cirugía que no es una cirugía compleja, es una cirugía otológica estándar, se coloca un componente interno, que acá tengo un modelito del fabricante Medel, ¿sí? Que es uno de los fabricantes de este tipo de dispositivos, y lo que hacemos en la cirugía es colocar este receptor estimulador, ¿sí? Recibe el sonido mediante un procesador externo, que tenemos dos opciones, puede ser de una pieza, ¿sí? O el procesador retroauricular, ¿sí? Que tiene un cablecito que conecta por medio de esta bobina con el componente interno, que recibe el sonido y a través de un electrodo va a estimular el nervio auditivo, ¿sí? O sea, vamos ¿Eso está directamente. dentro del cerebro? No. Eso es importantísimo recalcarlo, porque mucha gente cree que esta es una neurocirugía y no es una neurocirugía, es una cirugía del oído. El cerebro no se toca. ¿Dónde se hace el corte? ¿Tras del cabello, tras de la oreja? Sí, las incisiones actualmente son muy chiquitas, ¿sí? Más o menos 3 centímetros atrás de la oreja, o sea, la incisión queda totalmente escondida. Y este receptor queda abajo de la piel, o sea, la piel queda suturada, cerrada, después queda una liñita mínima imperceptible, y el electrodo, este cablecito fino, es lo que va a ir a estimular la cóclea, ¿sí? Eso queda adentro también. Claro, queda abajo de la piel, pero queda afuera de la cabeza. O sea, el cráneo... Sobre el cráneo sería. Sobre el cráneo, claro. Exactamente. O sea, no se abre el cráneo, sino que llegamos a través de la parte de atrás del oído, que es la mastoides, llegamos al oído medio y desde el oído medio a la cóclea, ¿sí? Que es el caracol donde vamos a colocar este electrodo. ¿Y eso tiene alguna batería, algo que hay que cambiar, que hay que cargar? Como... Sí, la parte interna está hecha para durar décadas, ¿sí? No sabemos exactamente cuánto, pero sí tenemos pacientes implantados hace 35 años que siguen usando sus implantes cocleares, ¿sí? La parte externa, ¿sí? Los procesadores tienen unas baterías, ¿sí? En este caso es una batería recargable, que el paciente a la noche, cuando se va a dormir, se saca el dispositivo y lo pone a cargar, ¿sí? Y después viene, que es de pieza única, ¿sí? Viene con una batería, como si fuera un audífono, ¿sí? Se le saca la batería y se le coloca una nueva, ¿sí? ¿Y eso dónde se usa? No, perdón. Esto queda imantado más o menos en esta región, ¿sí? O sea que esto se acopla con el componente interno, que tiene otro imán, ¿sí? Entonces quedan ahí imantados uno con otro. Entonces se conectan mediante una radiofrecuencia, ¿sí? El procesador capta el sonido. O sea que me quedaría acá atrás si yo me lo pongo. Claro, atrás y un poquito arriba, ¿sí? En el caso de las mujeres, esto queda totalmente disimulado por el cabello. O sea, no se ve absolutamente nada. En el caso de los varones también, sí, se deja el pelo un poquito más largo, ¿sí? ¿Y recuperan la audición con esto? Mirá, estos dispositivos, recordemos, son para pérdidas totales o casi totales de audición. Entonces, es un paciente que tiene una restricción en su actividad social importantísima. Imagínate que sin poder escuchar es muy difícil comunicarse. La recuperación que estos aparatos dan aproximadamente es de un 80-85% de audición. O sea que es muy significativa, ¿sí? Es importante que aclaremos que estos aparatos, si bien la cirugía es un proceso rápido y, digamos, y ambulatorio incluso, luego hay que esperar un mes para hacer el encendido y hay que hacer algunas sesiones de rehabilitación, ¿sí? Que es como hacer una kinesiología. Yo siempre le digo a mis pacientes el ejemplo de una persona que estuvo en una silla de ruedas durante 20 años de su vida, 10 años de su vida, de repente lo operan y no se va a correr una maratón al día siguiente, sino que requiere un poco de rehabilitación para ir caminando, después un poco más rápido, después en un momento por ahí llega a trotar. Perfecto. Bueno, muy claro, gracias, muchas gracias. Un placer. ¿Volvemos? Muchas gracias. Simmons, descansá en primera clase.
Las enfermedades no transmisibles han sido identificadas por la Organización Mundial de la Salud como la principal amenaza para la salud humana. Estas enfermedades incluyen a las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las respiratorias crónicas. Los 4 factores de riesgo más importantes son el uso de tabaco, los hábitos alimentarios inadecuados, el sedentarismo y el abuso de alcohol, todos ellos determinantes sociales evitables y prevenibles. Las enfermedades no transmisibles pueden ser evitadas si se garantiza un ambiente en el que se implementen políticas públicas, poblaciones eficaces que garanticen hábitos saludables, como la alimentación apropiada y el control de peso, la actividad física regular, la reducción del consumo del tabaco y la exposición a humo de tabaco ajeno, y también la reducción del consumo de alcohol. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo, me encanta el programa de hoy. A trabajar esos tobillos, no menospreciar esa parte del pie que nos lleva a todos nos lados. sostiene. Ese tobillito, claro que sí. Sí, bueno, y el tema de la detección de la osteoporosis bien diagnosticada para evitar la fractura y obviamente que es re importante para Sí, cualquier paciente. calidad de vida. Indispensable. Y bueno, ¿cómo aísla el tema de no ir? Tremendo, Entonces, que- bueno, y hay soluciones, así que... Qué bárbaro, ¿eh? Sí. 80% de pérdida y uno puede llegar a recuperarla Recuperar. a través de dispositivos. Bueno. Nos reencontramos la próxima. En la próxima, un placer. Gracias, lo mismo.